Muy buen día. Este es un día viernes que Dios nos regala para una vez más vivir su nueva misericordia, sus nuevas oportunidades. Una vez más meditar en su palabra. Esa es una oportunidad gloriosa. Nueva vida para todos y cada uno de nosotros. Yo quiero en este día meditar en un tema muy lindo, se llama meditar bien, meditar bien. Ya vamos a ver a dónde nos lleva este tema. Y todo pues con el propósito de tener, el propósito global, ¿verdad? De tener una visión espiritual 2020, correcta, perfecta. Esa visión que nos hace ver de cerca todo lo que el Señor hace por nosotros en nuestra vida diaria, pero también nos enseña a ver a lo lejos todo lo que se viene, todo lo que la palabra de Dios nos revela del futuro cercano, ¿verdad? Entonces el propósito de este tema es ser entendidos de que el interés de Dios por cada uno y la humanidad entera es que vivamos en su reino y que no nos perdamos ninguno de sus beneficios. Por eso, cada día que pasa tenemos que dar gracias por el nuevo día y las nuevas oportunidades. Nos da la oportunidad de ver los beneficios de Dios, ¿no es cierto? El propósito es procurar siempre de ocuparnos en edificar la casa y el desarrollo de la obra de Dios. Cuando estoy hablando de casa, se está refiriendo a nosotros la iglesia, y eso dice en Hebreos, dice que nosotros somos la casa de Jesucristo, ¿verdad? Que nosotros debemos ocuparnos de la casa, la cual casa, dice, somos nosotros, ¿verdad? Y yo quiero invitarles a una porción de la Escritura, sí, también ha sido meditada muchas veces, ¿verdad? Esto está en Ageo, en el capítulo 1, versículo del 5 al 11. ¿Qué dice la palabra? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Aquí está la razón de mi tema. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Os sembráis mucho y recogéis poco? Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, no le aprovecha para nada, ¿verdad? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oigan lo que dice Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos y subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Póngale atención a esto. Subid, traed y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra, todo lo que produce la tierra, sobre hombres y bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¡Wow! Tremenda la palabra de Dios. El tiempo de Ageo, un tiempo nada fácil. Y yo puedo decir igual, ¿no es cierto? El tiempo nuestro no es nada fácil, nada fácil. Entonces, Dios a través de Ageo lo que está haciendo es llamando
al pueblo a considerar sus maneras de descuidar la edificación de la casa de Dios, ¿verdad? En ese tiempo estaba hablando de la casa física donde se manifestaba la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo no actuaba directamente sobre todas las personas, sino específicamente sobre profetas y sobre sacerdotes o personas específicas para un fin específico. No había la influencia colectiva como existe hoy. En el versículo 4 dice, ¿es para vosotros tiempo para vosotros? ¡Qué pregunta más tremenda! ¿Verdad? Es como que el Señor nos está diciendo, este tiempo es para vosotros solamente. Es tiempo de habitar en vuestras casas atesonadas y esta casa está desierta. Nuevamente, se refería al tiempo de Ageo, donde la casa de Dios era donde se manifestaba la presencia de Dios. Y entonces se habían olvidado, ¿verdad? Y se habían ocupado solamente de sus edificios y de su casa para satisfacerse personalmente. Yo creo que hoy es tiempo para poner nuestro corazón en nuestros caminos, hermanos. En nuestros caminos. Yo creo que es tiempo de eso. Por eso en Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 40, 2 versículos pequeñísimos, pero bien bonitos, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Póngale atención a esto, porque cuando el Señor habla de levantar nuestras manos al Señor en los cielos, no significa hacer actos solamente religiosos, solamente con una religiosidad que no significa nada. Escudriñar, meditar bien en nuestros caminos es volver a Dios, así de simple es. Hoy estamos viviendo un tiempo muy difícil, no para lamentarnos, no para estar quejándonos, es para aprovecharlo para nuestro beneficio. Sin duda alguna, yo lo creo, ¿no es cierto? Dios nos está buscando con mucho afán, hoy más que nunca. Nos anhela celosamente, dice el Espíritu Santo, como lo hablamos hace un par de días atrás. Dios quiere el crecimiento y el desarrollo de su iglesia, de su congregación, de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios anhela. Y para que se dé el crecimiento y desarrollo, se necesitan tomar en cuenta 2 aspectos importantísimos, básicos, esenciales. En primer lugar, este es una cosa básica, es un aspecto importantísimo, es esencial. Es la oración. La oración es el medio para edificar la iglesia. En Éxodo 17:10 dice, y Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec, y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre. Y Aarón y Hur estaban sosteniendo los brazos de Moisés. ¿A dónde subió Moisés? A la cumbre a orar, a interceder porque la batalla que iba a celebrar Josué contra Amalec, que por cierto, hermanos, Amalec es tipo de la carne, de los deseos carnales, ¿verdad? De hoy este tiempo. Pero allá era un enemigo tremendo. Y Moisés subió a orar, y mientras él oraba, Aarón y Hur le sostenían los brazos, porque tenía la vara en las manos. La vara que significaba el poder, ¿verdad? Y estaba clamando con la vara levantada y Aarón y Hur sostenían los brazos de Moisés. Y dice la palabra que mientras le sostenían las manos, Israel prevalecía y ganaba. Miren, hermanos, la oración es clave para la victoria y el crecimiento. Un versículo que no los sabemos de memoria, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Te enseñaré lo que tienes que hacer, grandes cosas y ocultas. Y en el mismo capítulo 33 del versículo 6, oigan lo que dice como añadiendo a esta bendición de la oración en donde recibimos de parte de Dios, dice el 6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué más queremos, hermanos amados? Estas son promesas de Dios que se han cumplido durante los siglos en el crecimiento de la iglesia. Examinamos la historia de la iglesia desde que el Señor Jesucristo ascendió y lo único que hemos visto es crecimiento sin medida y un poder tremendo. ¿Por qué? Porque la oración los sostuvo a todos ellos y la oración le hizo una iglesia tan poderosa que hasta ahora ha influido en nuestro medio. Entonces tenemos que sostenernos y sostenernos unos a otros para obtener bendición. Esa es la intercesión, mis amados hermanos. En Colosenses, en el capítulo 4, el versículo 2 y 3 dice, perseverad en oración. Oigan esto, es el apóstol Pablo hablando precisamente de lo que tú y yo tenemos que hacer como parte de nuestra vida diaria. No solamente es vestirnos de la armadura de Dios, sino que tenemos que perseverar en oración, dice, velando en ella con acción de gracias y orando también al mismo tiempo por nosotros, es decir, por los que nos rodean. En otras palabras, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Es decir, Él también estaba haciendo la labor que nosotros estamos haciendo. Y tú y yo tenemos que estar orando. ¿Para qué? Para que el Señor abra puertas para la palabra. Es decir, que todos los familiares, los amigos que no lo han conocido, tenemos que orar, interceder por ellos. Todos necesitamos de Dios. Jesús es el que abre las puertas. Y así lo dijo a la iglesia de Filadelfia, allá en el Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras y he aquí, dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa es una promesa para nosotros. Entonces, la oración básica, mi querido hermano. En segundo lugar, el segundo aspecto es el aspecto financiero. Si tú y yo queremos edificar la casa, ¿verdad? Ya sea los edificios, los templos, o nosotros como casa de Dios, es imperativo ocuparnos de la obra de Dios, de nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y ahí nos hace como ver una cosa bien importante. Sembráis mucho y recogéis poco. Ahí nos está diciendo algo. Es decir, a lo mejor nos estamos moviendo por un lado y para otro, pero estamos moviéndonos solamente en nuestro criterio y no en el criterio de Dios. Y por eso se recoge poco. Dice, coméis y no os saciáis. Es decir, nada de lo que nosotros hacemos, nada de lo que nosotros proponemos, sacie nuestra alma, nuestro ser interior. Dice, bebéis y no quedáis satisfechos. Es decir, siempre hay una sed, siempre hay una inconformidad en nuestra vida. Y agrega, os vestís y no os calentáis. Es decir, nada de lo que nosotros hacemos y nos proponemos nos produce aliento, nos produce satisfacción. Y agrega, además de esto, dice, y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Es decir, si tienes un trabajo, si estás produciendo, todo lo que recibes se te suma, se te va. Es como que no alcanza, dice, lo recibís en saco roto, todo lo que produces. Versículo 7 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos.
Miren, hermanos amados, lo que pasaba es que Israel se descuidó de edificarse. No sabían qué pasaba con ellos. No había ningún progreso espiritual, no había crecimiento, no había desarrollo. Pareciera como en la vida de muchos cristianos, nada de lo que hacen les satisface. Inclusive actos religiosos. ¿Por qué? Porque lo hacen con religiosidad, no con ciencia de fe. Este es un llamado de atención, hermanos amados, a nosotros, que meditemos bien sobre nuestros caminos. Si algo es importantísimo en nuestro caminar cristiano, es la obediencia a Dios. Tenemos que ocuparnos de la obra de Dios. ¿Qué sería ocuparse? Ok, vamos a ver algunos aspectos. En primer lugar, tenemos que ocuparnos en la obra de Dios. Veamos Ageo, el capítulo 1, versículo 9, donde dice precisamente, buscáis mucho y halláis poco. Os encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Fíjate bien, todo tiene que ver con el contexto que estábamos hablando hace unos momentos. Buscáis mucho y halláis poco, dice. Es decir, cuando estamos en la búsqueda de las respuestas, ¿no es cierto? Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Es decir, que algunas cosas nosotros nos las guardamos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué significa esto? Que asimismo, como cayó el ingreso en saco roto, lo que teníamos un poco guardado, entre comillas, también se disipa, ¿verdad? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Pensemos qué quiere decir esto. Está diciendo porque mi casa, ¿cuál casa? Nosotros. Como la iglesia del Señor está desierta, dice. ¿Por qué? Porque hemos hecho a un lado los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios, la confianza en Dios. Hemos hecho a un lado la soberanía de Dios. No hemos hecho caso de los designios de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos viviendo para nosotros mismos. Entonces, lo que dice el Señor es que tenemos que ocuparnos en la obra de Dios. Hermanos, si algo tenemos que pensar en este momento, es que hoy es hora de meditar bien, pensar en la obra de Dios. Así lo dice Marcos, y tenemos en Marcos hay un precioso pasaje que ha sido señalado desde hace mucho tiempo, desde hace años atrás, desde los siglos, hermanos amados, cuando el Señor Jesús se reunía con sus discípulos. Hay una porción hermosísima. Vamos a Marcos en el capítulo 14, el versículo 3. ¿Qué dice ahí? Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer. Esta mujer no es otra que que María, la hermana de Lázaro. Y dice, vino con un vaso de alabastro, de perfume, de nardo puro, de mucho precio, dice. Y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza. Es decir, empezó como a ungir a Dios. Eso dice en Marcos, empezó a ungirlo, ¿verdad? Porque ella estaba pensando en la obra de Dios. Ella estaba pensando en Jesús más que en nadie, ¿verdad? Y justo era momentos antes de su crucifixión, ¿verdad? Entonces es como que le estaba ungiendo antes para eso. Y definitivamente cuando nosotros nos ocupamos de la obra de Dios, siempre va a haber críticas. Y si algo tenemos que hacer es ungir la obra de Dios, es decir, es dar, es apoyar, es bendecir, es estar en la obra de Dios, es bendecirnos a nosotros mismos, en otras palabras. A pesar de las críticas, tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios.
Y tenemos que aprender a apreciarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿quiénes son los que critican? Los que no dan. Los que no se dan a sí mismos ni dan a otros. Y cuando yo digo darnos a nosotros mismos, estoy hablando de la oportunidad de salir adelante, de ser bendecidos. La oportunidad de recibir de parte de Dios, porque dando es como se recibe. Allí en el versículo 4 y 5 de este capítulo 14 de Marcos dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra de ella. Hermanos, muchísimas veces hemos oído cómo los mismos familiares se oponen cuando nosotros queremos dar el diezmo. Cuando queremos obedecer a Dios, no saben que cuando nosotros damos para Dios, es como que nos estuviéramos dando a nosotros mismos. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Es decir, los bendecidos somos nosotros, los bendecidos somos nosotros. Claro, el ignorante no sabe lo que cuando empiezan las críticas y las murmuraciones. Y hay muchos que son críticos dentro de la iglesia inclusive. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios. Y esas críticas no son otra cosa que una sinvergüencería para tapar su avaricia. Eso es nada más. Dios aprecia que meditemos bien en nuestros actos, hermano. Si algo hace Dios es eso precisamente. Es apreciar lo que nosotros hacemos cuando meditamos bien, cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Oyendo las críticas del Señor Jesús ahí en este capítulo 14 de Marcos, en el versículo 6 al 9 dice, pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Pónganle atención a lo que dice. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando querráis le podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. 8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Recuerden que es en la última cena. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es decir, miren el aprecio de Dios por lo que uno hace, cuando uno es generoso. Y cuando uno da, lo que significa es que uno es generoso con uno mismo. Porque Dios no es deudor de nadie, hermanos. Y hemos visto testimonios, yo puedo dar cualquier cantidad de testimonios con respecto a esto. La iglesia, hermanos amados, debe suplir para la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia da, suple lo que a los santos falta. El apóstol Pablo, hablando precisamente de esto en Filipenses, en el capítulo 2, hay unos 3 versículos que son maravillosos y que tienen que ser nuestros y que tenemos que atesorarlos, hermanos. Mas tuve necesario, dice el apóstol Pablo, enviares a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es decir, él era una persona que daba y le daba al apóstol Pablo una generosidad tremenda. Porque él tenía gran deseo de veros, dice, a todos vosotros. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. No quería, en otras palabras, no quería dejar solo a Pablo, hermanos. No quería dejar solo a Pablo. Y el versículo 27, dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir.
Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí. Enfermo Epafrodito va a bendecir a Pablo. Y cuando va a bendecir a Pablo, que estaba enfermo, no solamente el Señor tuvo misericordia de la generosidad de Epafrodito, sino también de Pablo, que era el que predicaba su palabra. Y dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba diciendo? Yo no le vi que se empeoró cuando vino a verme, porque su enfermedad era delicada, sino que le curó el Señor por eso. En otras palabras, Dios cuidó a los dos siervos, y esa es promesa para todos. Hermanos amados, Dios anhela bendecirnos y prosperarnos. Eso tienes que pensar. Tenemos que meditar bien acerca de nuestra obediencia. Óyeme lo que te digo. Tenemos que meditar bien acerca de nuestra obediencia. En Malaquías, el capítulo 3, que oímos a cada momento, desde el versículo 10 al 12, ¿qué dice? Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y no solo eso, aquí hay promesa, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de tu tierra, es decir, no se irá en contra de tu trabajo. Ni vuestra vida en el campo será estéril, es decir, que todo lo que tú produces producirá más y más y más, dice. Dice Jehová de los ejércitos. Y entonces el versículo 2, hermanos amados, es lo máximo. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y yo te digo una cosa, ¿a quién no le gusta prosperar? ¿A quién no le gusta tener todo y abundancia? Hermanos amados, diezmar y ofrendar es un privilegio que no debemos dejar de hacerlo jamás, jamás, jamás. Y yo voy a repetir lo que acabo de decir hace unos momentos. Las críticas y murmuraciones acerca de los diezmos y ofrendas no son otra cosa que una justificación de su avaricia, de la avaricia de los que no lo hacen o avaricia de los que han dejado de hacer. Solo dando podemos ser bendecidos para bendecir. Dios dice, hermanos, óyeme, yo honro a los que me honran. Por eso el Señor, ahí en el libro de Proverbios, escribió uno de los escritores más ungidos por el Espíritu Santo, Salomón. En Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10 dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, es decir, tendrás de sobra y para sobra, hermanos, de sobra y para sobra, y podrás abundar y bendecirte y bendecir a muchos también. Entonces, debemos tomar en serio nuestro cristianismo, hermanos. Nuestros caminos debemos tomar en serio. Seamos entendidos de que el interés de Dios por cada uno y la humanidad entera es que vivamos su reino y que no nos perdamos ninguno de sus beneficios. Procuremos, hermanos, óiganme lo que les digo. Procuremos siempre ocuparnos de edificar nuestra casa. De edificar y ver el desarrollo nuestro, el desarrollo de la obra de Dios. Esto que estoy hablando no es otra cosa que meditar bien en nuestros caminos. Y si lo hacemos, quiere decir que tenemos visión espiritual 2020, la perfecta, la de Dios. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te doy las gracias por este día y te doy las gracias, Señor, porque hemos podido meditar en tu palabra. Ahora solamente te queremos pedir perdón, Señor, por no haber meditado en nuestros caminos.
por habernos ocupado solamente de nuestro interés, de lo que a nosotros nos interesa. No lo que a ti te interesa, no hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos, limpia nuestra conciencia, Padre. Limpia nuestra alma y ayúdanos, Señor. Perdónanos, porque de alguna manera hemos tratado de tapar nuestra codicia, nuestra avaricia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a salir adelante, a seguir adelante. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús, yo te lo ruego. Aquí está nuestra vida, tómala, Señor, tómala y guíala, Señor. Espíritu Santo, por favor, toma control de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Solamente queremos honrarte a ti, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, meditar bien en nuestros caminos es un tema que no podemos nosotros dejar a un lado, no podemos descuidar. ¿Oyeron lo que acabo de decir? No podemos descuidar, hermanos. Y yo te digo una cosa, si meditamos bien y obedecemos a Dios, olvídate, recuerdan, dos cosas son las que edifican, la oración y también este otro aspecto que es muy, muy importante, ¿verdad?, en la vida de nosotros, el aspecto financiero. Un abrazo a la distancia. Les amo montañas. Bendiciones.